Buenas noches. Recibimos ahora al señor Ricardo Valdés, quien ha sido viceministro en el sector interior. Hay dos viceministerios, nunca sé mucho si es orden interno o seguridad pública. Pero en fin, sí, en uno de esos dos viceministerios estuvo usted y se conoce la institución por dentro y además trabaja desde la sociedad civil contra algunas formas específicas del delito y la criminalidad organizada, como la trata de personas, que es un tema sobre el cual lo hemos oído hablar en muchas oportunidades. En este caso, queremos comenzar preguntándole por la decisión tomada por poner un fin rápido a prefectos y subprefectos. Cuéntenos qué funciones venían cumpliendo esas autoridades y qué impacto tiene en nuestra institucionalidad el rol que ellos cumplen. Cómo no. A ver, los prefectos y subprefectos forman parte de una dirección general que se llama Gobierno Interior. Años atrás, el Ministerio del Interior se llamaba Ministerio de Gobierno y Policía, sí, ¿no? Sí. Porque hacía mención al Gobierno Interior. No existía la descentralización y los prefectos eran la correa de transmisión del Ejecutivo, del presidente vía Ministerio del Interior, con los lugares más apartados. Y el prefecto era una autoridad importantísima en esa época. Más apartados, pero también el prefecto de Lima era muy importante. No, prefectos en regiones, en departamentos, y luego los subprefectos en todas las provincias del país, ¿no? Y, en fin, tenientes gobernadores, qué sé yo. Entonces, eso ha permanecido en el tiempo, pese a la descentralización, así son parte de la estructura del ministerio, forman parte de una dirección general que depende del Viceministerio de Orden Interno, y tienen como función principal, dependiendo de su ámbito territorial, un tema bastante superficial, que es el manejo de las rifas y esas cosas, y el destino de los premios, algo que se heredó de épocas pasadas, pero su función principal es colaborar con el orden interno, ofrecer las garantías necesarias a la ciudadanía. Cuando se piden garantías a la prefectura, que a veces es algo poético, en realidad el prefecto debe intervenir frente al jefe policial para que se ofrezcan las garantías, mediar en los conflictos. De ahí que tengan que tener neutralidad, que tengan que tener conocimiento de la zona, que tenga que ser gente muy respetada por su... Pero se ha visto que los prefectos y subprefectos... Estoy hablando de lo que dice el reglamento de las funciones, que fue la pregunta. Ahora, lo que pasa en la realidad y lo que ha pasado recientemente, podemos conversarlo después, ¿no? Y obviamente también tienes que participar ellos en todo el proceso de cómo se ejecutan los temas relacionados a la protección de los derechos humanos, derechos fundamentales en el lugar donde trabajan. Eso, a grandes rasgos, es la función que ellos cumplen. Autoridades políticas, ¿no? Ese es, digamos, su letrero, digamos, funcional, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado en el interín, no? En el interín lo que ha pasado es que durante el gobierno del 2000 en adelante, han sido cargos que el Ejecutivo los ha tomado, los partidos políticos sobre todo, para tener una posibilidad de influir en las regiones donde están. ¿Cómo pueden influir? Pueden influir de diversas maneras. En primer lugar, es gente que es pagada, o sea, el prefecto recibe un sueldo, lo mismo que su prefecto, y por lo tanto suelen poner a gente cercana al partido político. Y se prioriza la parte política y no se prioriza la parte de la idoneidad para el manejo de este tipo de funciones, ¿no? Entonces, eso ha sido más o menos, ha dependido del ministro del Interior, el exigir que se ubique a gente que, si bien puede pertenecer a una filiación política, sí cumpla con los requisitos de los perfiles necesarios para el cargo, no tener la capacidad profesional para manejar lo que debe manejar. El primer conflicto que tuvimos con el ministro Carrasco, que implicó la renuncia de los viceministros de Orden Interno, del Interior, ahí nomás, a los 2 días de estar, le renuncian los viceministros de Seguridad Pública y de Orden Interno. Le renuncian porque el de Orden Interno le impusieron o le querían imponer a un director general de Gobierno Interior puesto por el presidente de la República o sugerido por el presidente de la República, que no cumplía con los requisitos que se necesitaban, como hemos visto en muchísimos casos en los meses de Castillo, ¿bien? Entonces eso ocasionó la renuncia de estos viceministros. ¿Eran viceministros heredados de la gestión? Venían de la gestión de Eliche, que fue el ministro del Interior saliente, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, desde ahí ya se conoció un poco la intención del presidente Castillo en ese momento,
Y eso además se complementó porque creo que lo fundamental, más allá del tema de prefectos y subprefectos, es la estrategia general que se fue desarrollando y montando a lo largo de estos meses. ¿Cuál fue esa estrategia? La estrategia fue copar ciertos cargos y posiciones a nivel del Ministerio del Interior y a nivel de la Policía Nacional. En esto está la lógica, obviamente, de la compraventa de grados, ¿no? Eso después lo explicamos. Entonces, ¿cómo influyo en direcciones de la policía que son fundamentales? Los socios políticos del momento, Cerrón y compañía, y a su vez los socios políticos del otro segmento, porque él era, como lo fue en el 2017, el fiel de la balanza. Él representaba al lado de Perú Libre y al lado de los que provenían de las filas del Movadef, el FENATEP, que él formó, ¿no? Los maestros de ese bloque. Y él estaba ahí, él era un poco digamos, bisagra, la bisagra, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en ese caso? Pues había gente que traía problemas de corrupción, entonces intentaron tomar la dirección de corrupción, la de lavados de activos, la de terrorismo, otros también tenían procesos por terrorismo, la DIVIAC, que eran los delitos de alta complejidad, que habían estado investigando todos los temas, y trataron de influir. Eso ha sido la gran pelea durante meses al interior de la policía, de cómo iban esquivando los intentos y los zarpazos por parte de la policía. Usted dice que la policía intentó esquivar y los zarpazos, que resistió a la voluntad de ser dominada y puesta al servicio de intereses ilegales. Sí, pero logró su cometido en parte cuando, a través del comandante general Gallardo, según lo aseguró el segundo, en diciembre del año pasado, el general Bueno, teniente general Bueno, cuando se estructuró una nueva modalidad en los ascensos a general, los generales son los que comandan, ¿no es cierto?, una nueva modalidad en la forma de calificar a los coroneles. Y incrementó el peso de la entrevista. Y al incrementar el peso de la entrevista, obviamente, el entrevistador colocó la cara. O sea, que dosificaron las notas de una manera tal que hubiera más subjetividad. Mucho más subjetividad. Una toma de decisión a última hora. Exacto, y arbitraria. ¿No? Y entonces, ¿y eso se hizo vía una norma? Eso se hizo vía una directiva. Directiva, claro, de la policía. De la policía. Por lo cual el propio teniente general Bueno dice, yo no, esto no está bien, no, esto no lo acepto, y él renuncia, entre eso y otros motivos más, ¿no? Entonces, y además renuncia y salen otros generales también de la policía que no estaban en su momento de acuerdo con este tipo de procedimientos. Esto era parte también de la intención de tomar cómo, a su vez, se iban movilizando en otros lugares del sector público con diversas intenciones, ya sea transportes y comunicaciones, en fin, vivienda, etcétera, ¿no? Que era la gran mafia que estaban buscando, obviamente, manejar dinero para poder, a su vez, ya lo hemos visto después, a otro nivel, controlar el Congreso de la República comprando congresistas. Entonces, ¿quién hace eso? ¿Quién es el operador de estas compras de congresistas? Mire, el operador, eso está en estos momentos en plena investigación. Es lo que vienen denunciando los colaboradores eficaces. Recordemos a Carolín López, que fue la primera, que denuncia la presencia de los niños. Sí. Y esto ha venido ya profundizándose en el camino. O sea, aún no tenemos los resultados definitivos, pero aparentemente son más de los que pensábamos que eran. Y eso es importante conocerlo porque en todo caso siguen en sus funciones. Lo mismo cuando, regresando a la policía, lo que a mí me parecía inaudito, y lo hemos conversado en otro momento aquí en este canal, es que estos generales, cuando ni bien fueron ascendidos, inmediatamente los pusieron en posiciones claves. Frontera Norte, Zapata, que después lo pasaron a lavado de activos. Frontera Sur, Rivera, que ahora también está preso. Callao, y eso significa aeropuerto y puerto. Ucayali, y en fin, varias posiciones. Los que eran conocidos y a los que el Ministerio Público en febrero de este año les abrió una carpeta fiscal, una investigación. Y a su vez incorporan después también a Gallardo en esa investigación justamente por facilitar todo esto. Eso era un esquema de la estrategia. La otra esquema de la estrategia tiene que hacer con el armar este cordón de seguridad, pero también una suerte de gran base social. Castillo no tiene partido político, se distancia de Perú Libre, tiene los problemas que hemos visto, digamos, el grupo de Perú Libre se divide en varias facciones, sale el bloque magisterial, que es la base que maneja Castillo,
y empiezan a través de un diseño, una estrategia, en donde están, digamos, gente allegada a él, a empezar a ofrecerle una serie de beneficios a diversos sectores económicos del país. Agricultores, segunda reforma agraria, que finalmente termina en un fracaso, no pueden ni siquiera comprar la uria. Estudiantes les ofrecen ingreso directo, sin examen de admisión. Cocaleros, la erradicación voluntaria, para efectos prácticos la no erradicación, que son los que están defendiendo, forman parte de esto. Mineros informales, obviamente en alianza con algunos congresistas, logran patear al 2024 la incorporación en un registro para poder ejercer la minería, que les da cierta neutralidad, o sea, cierta posibilidad de que no sean, obviamente, erradicados, sino si están en el registro o tramitando en el registro, entonces ellos no pueden ser tocados, los mineros. Esto, que ya debió haber terminado hace muchos años, lo han pasado a diciembre de 2024. Y a su vez les prometen una ley que les permita operar a los mineros informales. Razón por la cual los hemos visto también enardecidos, porque sienten que esa posibilidad se les escapa de las manos. A los ronderos, que también es otra base social, les promete una serie de logística, les distribuye camionetas, no sabemos de dónde salen los fondos, camionetas y radios para sustituir caballos y silbatos, y a su vez deja entrever la posibilidad de rentarlos también, como una suerte de policía civil. Funcionario público. Sí, algo así, ¿no? A eso habría que añadir a los comités de autodefensa. Claro. Porque ha habido una ley del Congreso. Esto no es del gobierno. Exacto. Explíqueme sobre esa ley, porque acá yo he interrogado varias veces al almirante Cueto, que es el jefe de la Comisión de Inteligencia, una persona cualificada. Sí. Yo no entiendo los silencios. Iban a derogarla en pocas semanas, de esto hace meses. El tiempo pasa y esa ley subsiste. Explíqueme qué objetivo podría tener esa ley que permitía que los comités en todo el territorio, no solamente en sus zonas de origen, donde estaban legitimados en su momento, puedan recibir armas de fuego y ayuda económica del Ministerio de la Defensa, armas de fuego, creo que dice el texto, o bien también de entidades privadas. Sí, no. ¿Qué objetivo podría tener? A ver, lo primero, bueno, esa es una norma realmente que debiera ser derogada, porque el Comité de Autodefensa surge como consecuencia de la presidencia de Sendero, ¿no es cierto? Y como una estrategia que implementa las Fuerzas Armadas para poder combatir en ciertos territorios a los senderistas a través de la población organizada. Y les entregan armamento que después el Comité de Autodefensa, cuando se determina la situación crítica, deben devolver al Ministerio. Pero eso está focalizado en un estado de excepción. La ley lo que permite es que ahora se forme el Comité de Autodefensa, no sé, en Chilca, en Mala, en Puente Piedra, en cualquier parte, con organizaciones de base organizadas que se constituyen en comités de defensa de la situación, digamos, de lo que viene ocurriendo en su entorno, en su ámbito geográfico. Pero la ley permite que cuando se conforman como comité de autodefensa, cualquier base de esta naturaleza, en cualquier parte del país, puedan recibir eventualmente armamento y puedan recibir además financiamiento económico del Estado y del sector privado. Esa ley, hay que decirlo, fue observada por el Ejecutivo. Pero el Congreso insistió. Como fue el Congreso, con sus representantes de mineros informales, los que permitieron extender este registro Reinfo hasta diciembre de 2024. Entonces, hemos visto que estos vasos comunicantes con el Congreso de la República, que fue parte de la estrategia que estamos viendo, no solamente bases sociales de protección, sino también congresistas que también les impedían el voto de la vacancia. Entonces, acá digamos, es fácil poder afirmar que el señor Castillo, pues, no era tan limitado como mucha gente ha querido ponerlo. El señor Castillo es una persona que venía de una lucha sindical, que ha formado un proceso... Nunca fue un estratega, ¿no? Era un táctico. Sí. Pero todo lo que estamos comentando ahora está armado. Sí, eso sí tiene ¿no? mucha... Y obviamente se rodeó, o sea, yo no sé si fue el ex premier Torres, el ideólogo, o si fue la cercanía con otros ex primeros ministros que también promovían un poco ello, ¿no? Sea como fuere... Se habla mucho sobre Bermejo, que no ha sido ministro, pero que es un congresista muy activo. Bueno, Bermejo maneja bases de la minería informal y maneja bases cocaleras, que fueron quizás las dos grupos más fuertes y que todavía no han depuesto las armas, entre comillas, porque andamos en tregua y posiblemente el problema continúe.
Entonces, y no hay que decirlo que él tiene a su vez un partido, Todas las Voces, que también fue intervenido ahora con el estado de excepción por la policía, y encontraron dinamita, y encontraron machete, y encontraron un montón de cosas. Entonces, allá hay temas que también tienen que ir poco a poco absorbiéndose y resolviéndose. Con esto lo que quiero decir es que no será un estratega, pero sí se montó una estrategia en donde él ha sido el conductor y, bueno, finalmente pasó lo que pasó, que eso sí es otro tema que habrá que ver cómo lo explicamos, quizás desde el punto de vista de la psicología. El 7 de diciembre, cuando creo que hace una mala lectura del escenario político y se produce el golpe de Estado, el intento de golpe de Estado, que finalmente... De acuerdo. En esta estrategia que usted nos ha descrito con mucha claridad y detalle, el rol de los prefectos, para regresar a nuestro tema de origen, y subprefectos es importante porque se trata de varios miles de funcionarios públicos. Cientos, sí. Y miles, creo, ¿no? Claro, porque sí. hay 1900 Claro, distritos en el Perú, sí, así es. y cada distrito tiene un subprefecto, ¿no? Sí, así es. Y hay las 190 provincias, etc. O sea, por lo pronto hay más de 2000 ahí. ¿Se puede abolir ese cargo? Porque usted dice que en hay realidad dos caminos. Es una institución que data de muy claro. antiguo, de origen francés, Claro. y a su vez en Francia fue introducida a partir del Imperio Romano, que son ellos los que inventan los prefectos, o sea, el que representa al emperador en una provincia, efectivamente. Pero ha habido descentralización, entre tanto, con gobiernos regionales que no son representantes del presidente, al revés, puede ser de oposición. Sí. O sea, que se necesita una son presencia nombrados del por... Ejecutivo, ahí se necesita. Sí. Pero hay algunas personas que quieren abolir esas instituciones. ¿A usted le parece razonable? Hay dos caminos acá, ¿no? Uno, en efecto, es simplemente abolir un poco o darle un giro distinto a lo que puede ser la Dirección General de Gobierno Interior, y más bien convertirla en una unidad específicamente profesional para el manejo de los conflictos sociales y absorber la Dirección General de Orden Interno, fusionar ambas direcciones generales, que es, hay una de orden interno que ve los temas de conflictividad. Porque la verdad, el viceministerio de la PCM no funciona como debiera. Pero además funciona para conflictos sociales. Sí, claro. Sí. Sí, pero aquí, obviamente... Mientras que el prefecto es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Articula con relaciones. No, y además, entonces lo que se puede hacer es revisar las funciones de gobierno interior y empezar a delegarlas a otro tipo de organismos del Estado. Es decir, se me ocurre, directamente las garantías hay que solicitarlas en la comisaría o en la región policial, no solicitarlas en la prefectura, por ejemplo, no las garantías personales, que son además los que podrían, eventualmente tienen la posibilidad de garantizar cierta vigilancia o protección a un ciudadano que se encuentra amenazado. Y así habría que ver cada una de ellas, es decir, aquellas que están relacionadas con el orden interno y el manejo de los conflictos sociales debieran ser parte de la Dirección General de Gobierno Interior, ¿no? Que ve la conflictividad, o de la PCM. Entonces, creo que se podría desmontar esa dirección. Ese es un camino. Pero si se decide continuar con gobierno interior, creo que lo principal aquí es definir en realidad el mecanismo de elección del prefecto y del subprefecto a nivel nacional. Entonces, he escuchado que el premier Otárola habla de una elección popular. En lo personal, creo que eso podría generar confusión con el rol de los alcaldes. Sí, claro. ¿No? Sí. Yo creo que lo que debe es más bien promoverse un nivel de concurso público, donde realmente se puedan analizar los antecedentes y que sean realmente gente que represente a la localidad y que se convierta en un vínculo, digamos, en una voz distinta, en una nueva voz para que los pueda ser atendidos por el Ejecutivo y concretamente con el Ministerio del Interior. Sería una relación con el Ministerio del Interior. Pequeña pregunta, por favor. ¿Usted sabe por qué el operativo lanzado por la Fiscalía con la policía y que ha llevado a la detención de oficiales importantes, entre ellos un excomandante general se llama Aquiles? ¿De dónde este nombre Aquiles? Hay un mayor de apellido Medina Guillén. Aquiles se llama. Aquiles, ¿no? Aquiles Medina Guillén. Este mayor fue uno de los investigadores principales de toda esta estructura de corrupción en la compraventa de ascensos. ¿Cuándo fue eso? Esto es desde que se empieza a analizar con las denuncias. Entonces el año Ministerio Público pasado. arma la carpeta en febrero. Ya. ¿No? Entonces, él ha sido uno de los principales, este mayor, de investigadores, y ha formado parte ha trabajado con el equipo especial, y lo han dado de baja.
Entonces, súbita y arbitrariamente. Por hacer bien su trabajo, por investigar. Claro, por investigar. Ya. Entonces hay que reconocer ahí a este mayor. Entonces los propios policías le dieron tácitamente, porque no lo podrán decir. No, pero no puede ser otra cosa. Bueno. Pero es poner sobre el tapete y decir, creo que esa es una decisión que debe ser revisada. O sea, no es el héroe de la guerra de Troya, sino es un mayor de la Policía Nacional castigado por hacer bien su trabajo. Exacto. Y que es honrado ahora con el nombre que le han dado a este operativo. En su respeto como señal de respeto a este operativo. ¿Eso significa que puede regresar a la policía o no? Bueno, es una decisión que se puede revertir. Hemos visto un montón de reincorporaciones. Vía judicial. O en su defecto habría que analizar si es que de repente el ministro del Interior o el comandante general de la policía, digamos, entra en un proceso de Vamos revisión. a ver entonces si esta operación Aquiles tiene éxito en primer lugar y esperemos que sí, ¿no? Contribuye a que se restablezca a un funcionario castigado por hacer bien su trabajo, es decir, tomarse en serio la lucha contra la corrupción. Ricardo Valdés, muchas gracias por su presencia y por aclararnos tantas cosas de fondo y algunas de detalle también, pero que tienen su sabor.